Había momentos en que los labios de Nicanor se estiraban hacia un lado o hacia el otro, como si fueran de goma, y sabía que lo hacía de manera consciente. Ya un médico le había dicho que eran movimientos voluntarios, que no tuviera por qué preocuparse. Pero cualquiera que lo viera pensaría lo contrario, que estuviera acicateado por determinada enfermedad o que fuera un tic, imposible de sacárselo de encima. Por otro lado, podría escribir todo un tratado acerca de la lengua de Evelina sin llegar a difamarla, evitando provocar, en la sociedad, todo tipo de escándalo. Podría creer que, si lo hiciera, o si quedara impreso en tinta negra sobre vírgenes cuartillas de blanco papel, tal vez, en un futuro no muy lejano, cualquier persona licenciosa lo leyera, de inmediato lo llevaría a la prensa para que lo publicaran en todas las ediciones. Incluso en varios idiomas. Podría grabarlo en un bloque de piedra, instalarlo a la vera de la ruta para que, al pasar los automovilistas, se detuvieran a leerlo, quedando pasmados por todo lo interpretado, girando sus cabezas en vista del perfil de la ciudad donde ella viviera, no pudiendo creer que esas cosas fueran ciertas. Tendría todo el derecho de pensar que Nicanor lo hubiera hecho público para mofarse de una persona tan buena y amable como Evelina. Sí, sería lo primero que pensaran. Y esto sería así, porque aún quedaría gente con muy malos pensamientos. De esas que primero elucubrasen lo más malo, lo peor, acerca de alguien, y luego, muy luego, si le presentaran pruebas de lo contrario, se retractarían. Aunque era sabido que un gran porcentaje de individuos no lo hicieran, aun suponiendo que estuvieran inmersos en un error, no lo reconocerían. Creencias ciertas que mantenían a Nicanor envuelto en unas de incertidumbre y ansiedad, controlados efectos gracias a la ingesta de un grupo de medicamentos prolijamente recetados. Píldora azul para esto, violeta para lo otro, gotas con sabor a limón para aquello y hasta una pastilla efervescente con gusto a mandarina, bebida en ayunas. Pero era por su bien, y seguía las indicaciones de manera rigurosa. Estas fórmulas químicas hacían lo que podían, aunque el aliciente más importante fue visitar a su psicólogo. El doctor Marvis era de figura delgada, tendría unos 40 y algo, cuando lo conoció. Vestía de manera prolija, oliendo a perfume caro, sin importarle la falta de cabello, lo que estaba siendo reemplazado por barba y bigote. Solía llevar puesto anteojos de lentes color caramelo, los que no le hicieran demasiada falta por la poca luz que reinaba siempre en su estudio. Nicanor se tendió en el diván, mirando al techo. Entrelazó los dedos de sus manos sobre su abdomen, quedando en grado de meditación, por unos minutos. Mientras aguardaba a que los pensamientos confluyeran en su mente, hacía unos movimientos curiosos con sus labios, estirándolos de un lado al otro, ayudados por su mandíbula. Marvis preparaba su lápiz y su anotador. Siempre le fue necesario tenerlos a mano, pudiendo surgir, de improviso, la frase o la palabra relevante, necesaria de ser transcripta al papel. Cruzó una pierna sobre la otra, en espera a que Nicanor se decidiera a hablar. Comenzó diciendo que esa mañana había visto a Evelina. Durante el transcurso de la charla, y ante la escucha de la información que Nicanor le suministrara, ella asomaba buena porción de su lengua entre sus labios y la dejaba ahí, mordida, sujeta con sus dientes. Esta acción se repetía con asiduidad a través de toda la conversación. Y cuantas menos cosas ella supiera de lo que estuviese oyendo, otras tantas su lengua se asomaba. A Nicanor le parecía que esa costumbre le fuese necesario hacer, porque su lengua actuaría como las antenas de los insectos, captando, con sus papilas, hasta la última frase que procesara su cerebro. Y sus dientes tenían muy en claro hasta qué punto morder, para evitar sangrar la lengua o partirla, lo que sería catastrófico. De repente, a Nicanor le surgió la remembranza de un compañerito, durante la escuela primaria. Tenía la misma costumbre. Cada vez que el maestro explicaba algo y él no lo supiera, extraía su lengua,
quedándose varios minutos en esa posición. Nicanor lo veía, sentado desde su banco, y no podía creer que Bordoli hiciera esas cosas. Era un asunto, una reacción ante el poco conocimiento que tuviera de las cosas. Absorbía con su lengua toda la información posible, y luego, una vez procesada, lo escribía, según como lo recordara. Marvis emitió un bocadillo, diciendo que fuera posible que el conocimiento que hubiese captado se le borrase al pasar la lengua por el reverso de un sello postal, al momento de pegarlo en un sobre. Sí, eso pudiera ser. Pero con Evelina era distinto, porque había muchas cosas, en la vida, que ella no supiera, y que por eso su lengua se asomaba a cada instante. Pero con una particularidad, que existieran distintas categorías de ignorancia, y que cada una de ellas se distinguiera por la mayor o menor porción de lengua que extrajera de su boca. Por ejemplo, escuchar algo de lo cual ya se hubiese enterado antes, pero no conociera mayores detalles, apenas la punta. Escuchar una noticia de la cual se hubiese enterado a medias, y que le resultara interesante, mitad de su lengua afuera. Enterarse de una novedad fabulosa, acerca de la cual nadie le hubiere hablado siendo, para ella, absoluta novedad, toda la lengua afuera. Este último caso era el más descollante y si alguien que desconociera su actitud, la viera, lo primero que pensaría sería que le hubiese atacado un fulminante deseo sexual, necesitando descargar sus ansias cuanto antes. Pero esto último solo lo afirmarían personas desalmadas, creyendo que una mujer de tantos años, apenas 60, lo único que anhelara fuera disfrutar del sexo. Pudiera ser, ¿por qué no?, dijo Marvis. Nicanor razonó por un minuto, antes de continuar. Quizás si su vida hubiese transitado por otro camino, fuera su pareja. Pero las cosas se habían gestado de manera diferente. A pesar que hacía muchos años que la conocía, nunca había surcado por su cabeza entablar una situación de romance, más allá de ser muy buenos vecinos. Marvis dictaminó que sería interesante realizar una sesión en pareja, no importando que no lo fueran, para apreciar el desenvolvimiento de ambos durante una charla amena, siendo el propio Marvis moderador. Los resultados que se obtuvieran pudieran ser de gran ayuda para ella, consiguiendo que la exteriorización de su lengua cesara, con el paso del tiempo. Nicanor lo meditó por otro minuto, moviendo sus labios, llegando a creer que, si eso ayudara a curarla, pudiera acercarse más, hablarle de otros temas y, ¿por qué no?, hacerla su novia. Había evitado confesar a Marvis un dejo de pasión física que le provocaba verla. Tampoco le había mencionado las noches que la había soñado, y que se le aparecía desnuda, con su lengua afuera y los brazos extendidos ansiando ser fundida en un abrazo. Existía la eventualidad que sintiese algo, realmente, por ella, porque el hecho de hablarle y ver su lengua lo encendía, consumiéndolo en una excitación mantenida durante todo el encuentro. Y ella se daría cuenta de esto, dando cortos y rápidos vistazos a su ingle, notando su bulto deseoso de ser acariciado, y si fuese con la lengua de ella, mucho mejor. Desde que descubrió esto, cada vez que la encontraba por la calle reservaba, para contarle, las historias, curiosidades y chismes más increíbles, deleitando su sensualidad con toda la posible porción de lengua enseñada. Era factible, entonces, su ansiedad por arrinconarla, entrechocando sus lenguas en un beso apasionado. Pensaba que, en algún momento, se lo debiera contar a Marvis, aunque implicara ampliar las horas de sesiones, con el consiguiente gasto de presupuesto. Como había quedado, casi flotando en el aire, la propuesta de hacer una sesión para los dos, sintiéndose obligado a responder, accedió a hablarle y convencerla. Pero estaba seguro que lo había llevado a consultarle a Marvis hubiera sido la negada pasión que sintiera hacia ella. De hecho, ya ni siquiera recordaba cuál hubiese sido el primer motivo por el cual decidiera analizarse, aunque el asunto era muy claro, resumiéndose en ella y su lengua. Viéndolo de otra manera,
le hubiese salido más barato consultar a un consejero matrimonial, independientemente de que su final anhelo de casarse se realizare o no. Convencido, convino con Marvis en que el martes siguiente iría con Evelina. Se despidieron estrechando sus manos. Durante todo el trayecto a su casa, Nicanor no dejó de pensar en las posibilidades que se le presentaran, ante la opción que ella accediera o su posible negativa. Pero el día se iluminó para Nicanor, encontrándola por la calle, regresando de hacer unas compras. Charlaron animosamente, y Nicanor revolvía, en su cerebro, buscando las últimas noticias para contarle. Inventó algunas, engrandeció otras, las que reservó para lo último, en espera de ver la totalidad de su lengua. Estando a punto de excitarse sensualmente, Nicanor le comentó de las sesiones a las que concurriera, y que el moderador no quiso usar la palabra «doctor», quería que fueran los dos, a charlar un poco acerca de cosas de la vida de cada uno. Le aseguró que no tendría que pagar, de eso se encargaría él. Para su sorpresa, Evelina aceptó, y así fue que, el martes siguiente, ambos se encontraban tocando a la puerta del consultorio. Marvis lo saludó muy cortésmente, pareciéndole mentira que su paciente hubiera podido convencerla. La figura de Evelina lo impactó en secreto. De baja estatura, algo gordita, cabello castaño y su piel de un ligero tono bronceado, debió calmar su ansiedad de aguardar al momento en que ella asomara su lengua. Les pidió que se recostaran juntos en el diván. Por fortuna, era bastante ancho, y ambos se hallaron cómodos aunque tocándose sus cuerpos. Marvis tomó su anotador y el lápiz, sentándose en su sillón, preparándose para escucharlos. Primero habló Nicanor, contando aspectos de su niñez y deseos nunca concretados, a lo largo de su adolescencia. Marvis veía asomar la lengua de Evelina, de acuerdo a si lo que escuchara le moviera algún sentimiento. En la medida en que Nicanor se refiriera a aspectos sexuales, ya el asomo de su lengua era completo. Marvis secó, con su pañuelo, el recorrido de un par de gotas de sudor, que habían caído desde sus patillas. Su mano temblorosa debió ser guardada en el bolsillo del pantalón, ocultando que evidenciara su deseo reprimido. A medida que Evelina hablaba, Marvis no apartaba la mirada de sus labios, en una ansiosa espera a que, en el momento más esperado, asomara su lengua. Le hizo un par de comentarios, los que consiguió que aquella abandonara su boca, quedando presa entre sus dientes y sus labios. ¡Qué punta de lengua más exquisita de morder o besar! No deseo que este pensamiento horadara su mente, pero debió aceptar el hecho que ya se hubiese instalado, y que le pudiera crear problemas, a la hora de estar con su propia mujer. Además, veía el cuerpo de Evelina, yaciendo en el diván, y su deseo por estar ocupando el lugar de Nicanor nublaba su razón. Nicanor continuó hablando acerca de su vida, resultando, para Evelina, ser todo sorprendente, decidiendo dejar su lengua a medio salir, sin volver a introducirla en su boca. Las manos crispadas de Marvis dejaron de anotar. Se puso de pie, anunciándoles la finalización de la sesión. Ya había sido suficiente lo motivado por la presencia de Evelina. Antes que se retirasen, le dijo que le interesaba su caso, y que le pasara su teléfono para contactarla en otra oportunidad. Evelina no tuvo objeción, sintiéndose halagada que un profesional se hubiese fijado en ella. Las cenas, en su casa, con Tina, llegaron a tornarse vacías de toda comunicación. Marvis revolvía con la cuchara su sopa, quedándose pensando en los miles de rostros de Evelina que veía flotando entre los pedacitos de fideos. Y el recuerdo de su lengua, la muy deseada. No pudiendo soportar más la situación, al día siguiente la llamó, organizando un encuentro para el viernes, sin cargo, sería para charlar. Los sucesivos días Marvis intentó distraerse con los pacientes que le quedaran. A Nicanor se lo quitó de encima, diciéndole que nada serio tuviera y que probara con paseos matutinos en el parque, para distraerse.
Al llegar el viernes, Marvis se sintió otro hombre, cargado de energía. Roció su estudio con perfume, acicaló su ropa y hasta limpió con un trapo el diván. Por las dudas que se las fuera olvidando, anotó varias frases para decirle, muchas de ellas despertarían su curiosidad y el infaltable muestreo de su lengua. No se consideraría ni más ni menos profesional por intentar aproximarse a una paciente, sabía del caso de colegas suyos que también lo habían hecho, inclusive, hasta casarse. Pero Marvis no deseaba maltratar a su mujer. Además, Tina era una persona muy sensible, y su cuerpo se llenaría de ronchas y ampollas ante el hecho de enterarse que su marido le fuera infiel. No lo toleraría. Debía cuidar su salud, tanto física como mental, por algo había estudiado una carrera y dedicado a su profesión de sanear las personalidades conflictivas. En estos pensamientos estuvo cuando tocaron el timbre, anunciando la llegada de Evelina. Como si él lo hubiese sospechado, estaba muy bien vestida, peinado su cabello con fijador, maquillado su rostro y llevaba blusa y pantalón que remarcaba sus glúteos. Con tacos altos, evitaba que su baja estatura fuera el impedimento para cualquier cosa que aconteciera. Echada sobre el diván, Evelina semejaba el émulo de Cleopatra u otra gran mujer de la historia. Marvis se sentó, con su anotador y su lápiz. Comenzó a mencionarle una serie de temas, los que ella escuchaba atentamente, asomando su lengua, de acuerdo a la importancia que sintiera de venir de cada uno de ellos. Marvis tenía a mano su pañuelo, sabiendo que, de un instante a otro, su excitación física descargaría copioso sudor, no siendo bueno que ella se diera cuenta de su flojedad de hombre inmaduro, de temperamento tan débil como cualquiera de la calle. Claro que estas características eran muy bien ocultas. Por momentos, el hecho de aplicar control sobre sus ansias estrangulaba sus cuerdas vocales, necesitando carraspear para aliviarlas o bien beber un trago de agua. También necesitó cambiar de lápiz, por haberle roto la mina de grafito, oprimiéndolo sobre el papel de su anotador, no solo escuchando las respuestas de Evelina, sino, además, viendo asomar su lengua ante lo que él le pudiera comentar. En un sector de su mente se creó la imagen de verla desnuda sobre el diván, y él, liberado de pasiones, haciendo a un lado sus vestimentas para arrojarse sobre ella, cubriendo sus cuerpos con actos de amor físico. Secando el sudor imaginaba, de manera extraordinariamente concreta, tenerla como su pareja, o, al menos, como su amante. Pero esto sería un error, y más si sus colegas se enterasen. Porque sería el colmo del bochorno concurrir a una reunión o congreso de profesionales, y encontrarse con la sorpresa no solo que los más íntimos ya supieran de su relación, sino que el locutor o presentador que hubiesen contratado, arriba del escenario y ante el micrófono, lo delatara públicamente, invitándolo a subir al estrado para que explicara cómo habría sido eso de infringir las reglas. No, verdaderamente, no. Sería vergonzoso. La posibilidad, sin embargo, existiría, desde el momento en que conociera a Evelina. Marvis consideró mejor concluir la sesión, ya había provocado demasiada carga sensual. Tomó de la mano a Evelina, ayudándola a incorporarse. Ella le agradeció, no solo con su mirada, sino también asomando, entre sus labios, la punta de su lengua. Marvis sintió la tentación de estamparle un beso, degustando, en su boca, su saliva, como si fuese el mejor vino que llegara a probar en su vida. Pero se contuvo, reprimiendo el temblor que recorrió todo su cuerpo. Debía reconocerlo, estaba enamorado de Evelina. El cosquilleo que sentía en su estómago era el mismo que padeciera de joven, al enfrentarse a un nuevo amor. Le dijo de volver a verla la semana siguiente, y que no le cobraría por las sesiones. La vio irse, regalándole una mirada cómplice. A los pocos días de este encuentro, la vio ir por la calle, de la mano de Nicanor. Hacían buena pareja, y entendió que él había dejado atrás,
gracias a haber concurrido a las sesiones, el estigma de sus labios torcidos, y toda la crisis que le había provocado el asomo de la lengua de Evelina. Marvis esbozó una sonrisa, al saludarlos con suma amabilidad, mientras imaginaba la manera de quitársela y conquistarla, y que esto fuera todo un secreto, entre los dos. Luego del almuerzo, Tina lo vio sentarse en el sillón, bañado por los rayos del sol que entraban por la ventana. Lo notaba raro, oyéndole cancelar por teléfono citas de pacientes, solo para quedarse en casa, haciendo gestos con su boca, torciendo sus labios, sacando la punta de la lengua, o la mitad, o la lengua entera. ¿Le estará pasando algo malo?